Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y nosotros estamos estudiando en este curso bíblico de todos los días sobre el libro de Samuel. Hoy queremos seguir profundizando, mirando un poco como una síntesis y sobre todo conocer libro de Samuel, pero para eso también tenemos que saber quién está escribiendo, es decir, quién es el autor. Y también tenemos que ir entrando sobre la fecha de composición. Todo lo que es el contexto histórico, esto nos lleva a un contexto histórico, a un estudio profundo para saber quién es el autor y cuando el autor escribe o la comunidad, como siempre sabemos. Aquí tenemos recopilaciones. Operaré con la Ñande ya en el autor. También nos damos cuenta que son varios autores, varias épocas, diferentes momentos, contextos históricos diferentes. Y luego hay un redactor final. UPA Viña desde Tamaña Hendú, redactor final. Alguien que al final, ¿verdad?, va aunando, va juntando estos documentos y los va poniendo en una forma ordenada. Por eso solemos decir incluso que aquí encontramos un ordenamiento de los textos bíblicos. En los libros de Samuel, decimos los libros A y B, 2 tomos, Primera Samuel, segundo libro de Samuel, se hallan muchos elementos antiguos. Es lo que estábamos diciendo. Entonces quiere decir que el redactor final toma de estos elementos antiguos que ya se encontraban y luego los va ordenando. Y pues, para darnos un sentido, en un sentido más o menos histórico, porque estamos aún dentro de los libros considerados libros históricos. Estos elementos antiguos también contienen, este libro, de los elementos contemporáneos, algunos también que eran muy cercanos a esa época de la que se está hablando, es decir, de los mismos hechos. En los tiempos posteriores a David se escribió mucho sobre David y se comentaron las incidencias que le llevaron al trono y su actuación en el trono. Tenemos entonces algunos elementos, algunas narraciones que están correspondiendo al mismo tiempo en que David ejerció la monarquía. Hacia los años que siguieron inmediatamente a la caída de Samaria se generalizaron las especulaciones en torno a la memoria de David. Entonces, cuando Samaria cae, cuando Samaria desaparece, no nos olvidamos que estamos ya en el 721, pero fíjense, el libro de Samuel, ¿cuándo nos está escribiendo? Por lo menos aquí, si hablamos de David y de Saúl, estamos en torno al año 1050, al año 1000 y así sucesivamente hacia abajo.
Pero ahora estamos diciendo que cuando Samaria cae, y eso estamos en el 721 a.C., es decir, que son casi 300 años después que nosotros nos damos cuenta que hay, dice, un cierto interés. Y así se comienza, dice, a generalizar las especulaciones en torno a la memoria de David. Desaparece Samaria y comienza de nuevo a resurgir y a tomar fuerza la memoria del rey David. Por lo tanto, el desastre que había sucedido en Samaria con el reino del norte era o fue una ocasión muy importante e interesante, esta ocasión, para poner de relieve las promesas relativas a la continuidad de la dinastía davídica. Esto es lo que tenemos que subrayar. O haría Samaria o desaparece Samaria, entonces entonces solamente la parte del sur, Jerusalén, Judea. Y entonces desde aquí se pone de nuevo la parte interesante de hablar y de darle lo necesario a toda la especulación en torno a la memoria de David. Estas promesas que eran relativas a la continuidad de la dinastía davídica en el trono. Aquí es donde se va a subrayar entonces. Y estamos en el 721 para abajo. Los reyes de Israel perecieron por haberse olvidado de Yahvé y no haber seguido el camino que les trazó David con su conducta. Bueno, esto sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Recordemos que los libros bíblicos son libros teológicos. Y por eso, al hacer resucitar a David, entre comillas, al entender en este momento que David es el que vuelve a tomar protagonismo, se le pone como modelo y se está diciendo, si Samaria o todo el reino del norte fracasó, es justamente porque estos reyes del norte se han olvidado, ellos han dejado de lado a Yahvé y no han seguido el camino que les trazó David con su conducta. Por lo tanto, podemos comenzar a entender que estamos enfocados en la monarquía y en la dinastía davídica. Desde el 721 para abajo, cuando desaparece Samaria. Ahora, en tiempos de Ezequías hubo una gran actividad literaria encaminada a desempolvar recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Esto será en el tiempo de Ezequías, otro de los reyes. Esta actividad que se encamina a desempolvar los recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Francisco convocó a los 226 cardenales a Roma, aunque al final se presentaron casi 200. Muchos, como Leopoldo Brenes de Nicaragua, no pudieron ir por la crisis política que atraviesan sus países de residencia. Otros se quedaron en sus casas por motivos de edad y salud. En todo caso, eso no impidió que la reunión se realizara. El objetivo estaba claro desde el principio: ayudar a los cardenales a entender el espíritu de la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium. En otras palabras, como dicen los expertos, ayudar a pasar del papel a la realidad. La Iglesia ha estado 9 años reflexionando sobre la mejor reforma posible en estos momentos. Ha sido un proceso muy largo, muy consultado, muy elaborado por muchas manos, vueltas y vueltas sobre lo mismo, hasta que ha quedado un documento, porque el Papa ha querido que así sea, ha quedado un buen documento. Ahora, claro, hacer vida a los papeles es lo que más nos cuesta. En el Vaticano se vio un continuo ir y venir de cardenales, más de lo habitual. Al entrar en una de las sesiones, mandaron a la prensa mensajes de calma. Dicen que no habrá que esperar grandes cambios. El Papa Francisco ha publicado un documento sobre los cambios que habría que hacer en la curia
por lo que no hay que esperar novedades de este encuentro. Lo que estamos haciendo ahora los cardenales, que ya revisamos el documento, es dar nuestro punto de vista. La dimensión de este documento es misionero y se resalta el hecho de que todos los bautizados son misioneros. La Curia Romana es un instrumento de ayuda para la misión de la Iglesia, ayudando al Santo Padre y a las iglesias particulares que se encuentran en todo el mundo. La Constitución deja más espacio a la presencia de laicos en la curia. También se propone evitar que haya personas que ostenten altos cargos durante demasiado tiempo, pero sobre todo supone una reorganización de departamentos internos, como el dedicado a laicos, familia y vida, de los que se espera que mejoren el diálogo con el mundo. Algunos de estos departamentos llevaban ya algunos años funcionando. El coordinador del Consejo de Cardenales, Óscar Rodríguez Maradiaga, explicó en el pasado mes de mayo que aún hay muchos ámbitos que requerirán reflexión y cambios. Al finalizar la misa en l'Aquila por el Jubileo del Perdón, Francisco rezó el Ángelus con los peregrinos presentes y quienes no pudieron ir. Prima però desidero salutare tutti voi che avete partecipato, anche quanti hanno dovuto farlo a distanza, a casa, o in ospedale, o in carcere. Al igual que l'Aquila sufrió un grave terremoto en 2009 que destruyó gran parte de la ciudad, el Papa se acordó de Pakistán. In questo luogo che ha patito una dura calamità voglio assicurare la mia vicinanza alle popolazioni del Pakistan, colpiti da alluvioni di proporzioni disastrose. Prego per le numerose vittime, per i feriti, gli sfogliati e perché sia pronta la generosa solidarietà internazionale. El colapso de un embalse en Pakistán ha provocado la muerte de 1.200 personas y puede afectar a 33 millones de habitantes. El Papa Francisco acogerá esta semana en el Vaticano a una serie de artistas internacionales interesados en promover el bien común. Muchos no son católicos, pero comparten los mismos valores de la Iglesia. Vamos a tener a Denzel Washington, Andrea Bocelli, Hayley Atwell, David y Jessica Oyelowo, J Balvin, Alessia Cara, son los que me acuerdo ahora recientemente, pero son 25 en total. Han sido invitados por la Fundación Vite, que tiene como objetivo difundir valores a través de las artes y los grandes medios informativos. Se enfrentan a un reto ambicioso. De cómo poder ayudar a cambiar esta situación de tanta polarización, de mensajes negativos, de conflictos que estamos viviendo en el mundo, de tal vez un poco la pérdida de esa capacidad de dialogar entre gente distinta y ponernos de acuerdo para hacer entre todos un mundo mejor. El presidente de la Fundación Vite cree que este diálogo de los artistas con el Papa será enriquecedor. Va a ser interesante porque no solo vamos a tener palabras de inspiración de parte del Papa Francisco, por supuesto, pero vamos a tener especialmente una conversación donde él va a estar escuchándolo, va a estar bien dando sus opiniones y juntos arribaremos a conclusiones que luego haremos públicas. El primer Summit Vite de este jueves en el Vaticano tendrá su continuidad con otras reuniones de artistas que ponen su granito de arena por un mundo mejor. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Nosotros hablábamos y decíamos que ya del tiempo de Ezequías parece que hay una gran actividad literaria encaminada a desempolvar, decíamos, los recuerdos antiguos y estudiar las causas que provocaron la dispersión de Israel entre los pueblos. Aquí sobre todo porque dice que los reyes de Israel se han olvidado verdaderamente de Dios, de Yahvé. Este es el aspecto teológico, esto es lo que está queriendo transmitir en síntesis. Y desde aquí comienzan también a ensalzar la figura de David. Todos estos reyes hicieron lo que les parecía, no siguieron ni miraron la conducta que les tendría que haberse servido de modelo del rey David. Y así entonces, en esta primera colección de noticias sobre la naciente monarquía, recibió su forma última, con influencias deuteronomistas. En este libro encontramos la influencia del Deuteronomio, influencia deuteronomista. Entonces, ya muy porana, ya mojenda porana. Tenemos que poner las reglas adecuadas como tendrían que ser. Y por lo tanto, al poner las influencias deuteronomistas en los días inmediatos al exilio y durante el mismo, junto a los ríos de Babilonia, medita el pueblo judío sobre el pasado de la nación, que a la luz del castigo reciente aparece como una continuada transgresión del pacto concluido en otro tiempo en el desierto. También habíamos reflexionado, ¿verdad? Y habíamos mirado un poco cómo este estudio es interesante porque nos hace pensar y nos hace mirar. Que aquí aparece como una continuada transgresión del pacto concluido en otro tiempo en el desierto. Es decir, Coabe Ñande Yahaina contra la propia alianza. El pacto que Yahvé había hecho con Israel. Ala Ñande Upeisharamo, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una alianza de la que nos estamos olvidando, este pacto del cual nos estamos olvidando, ciertamente que entonces nos encontramos abiertos ¿a qué cosa? Y nos encontramos abiertos a una corrupción total, ¿verdad? O sea, el hecho de olvidar a Dios. Es así como comienza poco a poco a infectarse, ¿verdad? De esta relación con Dios, y va a comenzar a tambalear también nuestro relacionamiento entre nosotros. El trabajo deuteronomista en los libros de Samuel fue de escasa importancia. En este tiempo pudo el autor obtener una visión panorámica de la historia de Samuel, David y Saúl y de las etapas que condujeron a al trono de Judá y de Israel. Entonces mirar, procurar entender, saber esta historia que luego concluirá, como sabemos, en esta historia en que el trono de Judá y el de Israel concluyen aquí. Concluyen con este libro, lo que le llamamos la monarquía. Nosotros, haciendo un poco nuestra exégesis, podríamos entretrujar más o menos la letra del texto, pero no puede poner en duda a la ligera la historicidad sustancial de los libros de Samuel. Entonces, estos textos, lo que está escrito de cierta manera, podemos hablar, conversar, entender, géneros literarios, etc. Pero lo más importante que tenemos que decir es que no podemos poner en duda, así a la ligera, rápidamente todo, el hecho de la historicidad sustancial de los libros de Samuel. Los libros de Samuel, cierto que tendrán su teología, su forma de mostrar y qué es lo que está acentuando como enseñanza religiosa el aspecto teológico. Pero esto no quiere decir que nosotros vamos a poner en duda y vamos a dejar de lado todo el aspecto de la historicidad sustancial del libro de Samuel. Tenemos en los libros de Samuel una historia religiosa popular.
pero aún con métodos y formas de decir y narrar antiguas y populares, puede escribirse historia verdadera. Puede escribirse entonces toda una historia verdadera. En estos libros, como dejamos anotado, prevalece el elemento religioso. Vuelvo a recalcar eso porque en estos libros, en general luego en la Biblia, pero aquí volvemos a recalcar y a resaltar. En el libro de Samuel prevalece el elemento religioso. Upeango acuerda oye que hace años de acuerda que diseñan de hina lleva peñan de yaran es indica tuima de bella po. Opera bombe uta beme ba eisha ba peñan de yara oye cualcaore. Hamba eva peñan de yara oye rureñan de hamba eisha porero o guatajina lleva haro y pucui. Ve ore comunidad. Y así nos hace entender, ¿verdad?, que prevalece el elemento religioso. Ahora, el escritor, es decir, el agiógrafo, ¿qué es lo que hace? Trata de inducirnos a observar la obra de Dios en los acontecimientos cuyas causas humanas sabe describir con viveza y realismo. Viveza y realismo, es decir, los hechos que nosotros estamos narrando. El autor sagrado está narrando estos hechos, pero con una viveza y con mucho realismo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir,
nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir.
Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y estamos nosotros mirando, reflexionando sobre este libro histórico, le llamamos así, dentro de los libros históricos, que habíamos ya estudiado los primeros con el de Josué, luego el libro de los jueces, también metiendo dentro el libro de Ruth como parte prácticamente del libro de los jueces, una historia en forma positiva, lo llamábamos así. Y ahora entonces la continuidad de cuanto ya hemos reflexionado de estos libros llamados así históricos. Estamos con los dos libros o los dos tomos del único libro que es el de Samuel. Y luego veremos también el libro de los reyes. Ahora nos concentramos en estos libros de Samuel, pero mirando desde un marco general de la historia. Va ella ñande yaheshana dentro de la historia, cuál es su contexto histórico. Va ella ñande yicuata yaheshata upealo y coa esque upeno ayema. Haupeare con amba oye jaíahina con ayaguereco porque hoy es decir, la gran influencia siempre del contexto, de todo lo que está como un contorno a la vida, sobre todo, y a lo escrito en el libro de Samuel. El período comprendido entre Samuel y David no tiene contactos con los grandes imperios del Antiguo Oriente. No tiene entonces contactos. El período comprendido entre Samuel y David. Samuel y David. No hay contactos con los grandes imperios del Oriente Antiguo. Egipto y Asiria duermen dentro del límite de sus fronteras. Entonces, coabe silencio guasúgina, de los otros. Aquí le tenemos a Asiria por una parte, o que guasúgina baebendo cuey en la frontera, y luego por otra parte también Egipto. Egipto que está de una manera entonces más directa en este relacionamiento, ¿verdad?, con la historia ciertamente de Israel. Pero ahora, en este momento, esa relación que era así un poco directa con Iki Guasúgina, gran cosa ¿verdad?, no está sucediendo. El pueblo más peligroso para Israel eran los incircuncisos, los filisteos. En este momento, ya nuestra atención a otros pueblos, o mejor dicho, a un pueblo, ¿verdad?, que es el pueblo filisteo. Y cómo tenemos que ir interpretando este relacionamiento de Israel con los filisteos. El pueblo más peligroso para Israel eran los incircuncisos, los filisteos. Bueno, ahora nosotros seguimos, ¿verdad? El pueblo en que nosotros estamos mirando fueron los instrumentos de la justicia divina para castigar los pecados de Eli y de sus hijos, es decir, de los filisteos. Entonces, miren cómo el autor sagrado está repensando esta historia. Cuando entonces ella entiende, él la pecha ante lleva, sino que nosotros tenemos que aprovechar y tenemos que mirar, dice, todo esto que sucede como algo que nos está hablando y que nos está diciendo prácticamente que es algo importante para
el caminar, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en este caso, ¿verdad?, a través de este libro y cómo se irá desarrollando. Entonces el pueblo que aparece aquí ahora será el pueblo filisteo. Ellos fueron los instrumentos de la justicia divina para castigar los pecados de Elí y de sus hijos. Entonces se dan cuenta que aquí también hay un elemento teológico. Y andego a veces esa casina. Cuando llevo Bonaina, los hijos, Joel, ¿verdad?, Jofni, todos estos, ¿verdad?, no están haciendo bien. Cuando llevo Bonaina. Entonces los hijos de Samuel no llevo Bonaina, no hay al orden, ella me bella pojina, y entonces hay una justicia divina para castigar estos pecados. Los pecados de Elí en primer lugar y también los pecados de su hijo. Y eso se va a desarrollar. Y eso lo vamos a ver y eso lo vamos a leer enseguida. La expansión de los filisteos hacia el este que las aunara, es decir, esta historia que poco a poco nosotros vamos narrando y vamos conociendo es lo que hace que se vaya aunando poco a poco, ¿verdad? La unidad entre las tribus con una autoridad central que luego los va a ir aunando. Por lo mismo, el pueblo pidió a Samuel un rey que saliera al frente de ellos para combatir sus combates. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Viene a nuestro encuentro la palabra de Dios que nos anima y nos fortalece siempre para vivir nuestra vida cristiana. Escuchamos la palabra del Señor desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios.
Dios. Estamos en el capítulo 5, del 1 al 8. Cristo ha sido inmolado, nos dice el leitmotiv, idea central. Hermanos, hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad que no se da ni entre los paganos. Uno convive con la mujer de su padre. Y mientras tanto ustedes se sienten orgullosos en vez de estar de duelo para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad. Yo por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en espíritu, ya tengo sentenciado, como si estuviera presente, al que comete tal delito. Reunidos en nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, de modo que el espíritu se salve el día del Señor Jesús. El orgullo de ustedes no es razonable. ¿No saben que con un poco de levadura fermenta toda la masa? Despójense de la levadura vieja para hacer una masa nueva, porque ustedes mismos son los panes sin levadura, ya que nuestra víctima pascual Cristo ha sido inmolado. Queridos amigos, ante esta situación de inmoralidad, Pablo va a lo central y lo elemental, es decir, ustedes son levadura. Pero tienen que ser estos panes ácimos nuevos. Y esta levadura es la que hace fermentar la masa. A veces que iñan de ina que pe la bella pono la ibaía, pecua bonada, pembo uba y teta ina. Iba y peiteta la vende situación, iba y peiteta la vende comunidad, iba y peiteta la penderoga pupe. Eso es lo que está queriendo decir. No estamos entrando simplemente en un detalle que tenemos que condenar, que en este caso dice una inmoralidad de alguien que convive, dice, con la mujer de su padre. Este es el ejemplo. Pero Pablo llega a lo esencial. Todo aquello que nosotros como cristianos hacemos de mal es como esa levadura que nosotros estamos colocando en la sociedad. Ubea, ñambo uba y deda, ubea y zeina, yaya pola y bahía, ñandella de otra manera. Ñamon en baite. Nuestra vida cristiana, cristianos, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, por vivir y por responder a lo que el Señor pone en nuestro corazón. Es decir, la ley de Dios, los mandamientos del Señor, la buena conducta, el empeño y el esfuerzo por hacer siempre el bien. Esa es la levadura que el Señor quiere de nosotros. Hacer que nuestra sociedad pueda ser una sociedad funcional y una sociedad santa. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, padre, ¿tengo que confirmarme?
Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos mirando aquí esta historia interesante del libro de Samuel. Ahora nosotros miramos los libros de Samuel, pero dentro de este contexto general de la historia. Estamos viendo dónde se desarrolla Ñande Yaheshakuri, que los pueblos tanto de Egipto o los otros grandes imperios, Asiria o Mía, con Ana y Porimba Eve. Todos aplacados, todos tranquilizados. Pero sin embargo, en este libro nosotros vamos a ver y darnos cuenta que surge otro pueblo, ¿verdad? Que es el pueblo filisteo. Este será el que tendrá un cierto protagonismo ahora en esta historia de Samuel. Esta falta de contacto con los pueblos e imperios de los alrededores dificulta la fijación cronológica de algunos puntos álgidos de esta historia. A falta de datos concretos, se produce a base de conjeturas, ya que nos
cuesta tener datos precisos, concretos, entonces ciertas conjeturas, ¿verdad? Mirando, leyendo, entendiendo, comparando, ciencias comparadas, ¿verdad? Hacia el año 1030, Saúl fue proclamado rey. Dentro de las conjeturas, entonces nosotros podemos decir que en el año 1030 Saúl fue proclamado rey. Entre el año 1010 y 970 reinó David. Y aquí encontramos que la arqueología no se opone a estas fechas. Antes bien, las confirma en líneas generales. Esta despreocupación por la cronología es un rasgo peculiar de la antigua historiografía semita. Muy bien. Entonces, desde aquí vamos a procurar entender y vamos a comprender, ¿verdad? Y entender todo lo que nos está queriendo decir, porque desde la arqueología no se opone, ¿verdad?, a estas fechas. Estamos en el año 1000, estamos en el año 970, siempre encontramos cosas que nos ayuden verdaderamente para contextualizar también. Porque anda yarecoico, llevan yarecoico, piensa firmado, sellado, fotografiado. En aquel tiempo, la veía, lleva yarecoico, todos esos medios, para después decir, aquí estamos, esta es la foto, este es el documento, esto es lo que se escribió. Y entonces, esta despreocupación por la cronología es un rasgo peculiar de la antigua historiografía semita. Bueno, y por último entonces, queridos amigos, vamos a mirar un poco lo que es el contenido doctrinal. Contenido doctrinal. Upeaco dice inamba, el año de boese hago libro go. Apeya ella morana. Mooto ba oya pijinamba, ebalas dice añade. No para halagar a los historiadores han entrado los libros de Samuel en el canon bíblico. Entraron, estamos, lo tenemos. Encierran ellos un mensaje religioso destinado en primer lugar a los israelitas y después en segundo lugar a su verdadero anuncian las condiciones y dificultades del establecimiento del reino de Dios, a su verdadero fin, ¿verdad? O sea, hacia dónde nosotros estamos apuntando. Pero estos libros anuncian las condiciones y las dificultades de establecimiento. Hay dificultades. Y la pecha de lleva ñande yahueruseina, peñan de yara, topeseno ñande, es decir, esa salvación, tohueru ñande, el reino de Dios. Pero no siempre es fácil también todo esto. Ahora, Yahvé es el Dios de Israel y su único rey. El monarca que elija al pueblo debe ser el representante de Dios en la tierra y el instrumento del que se servirá a Dios para obrar grandes cosas. Ahora, en el ámbito que nosotros encontramos aquí de esta literatura, es decir, en la literatura del libro de Samuel, en los dos libros aparecen los atributos de Dios. En los dos libros vamos a encontrar y vamos a ir definiendo a Dios los atributos. Por medio de sus profetas se comunica a los hombres. Por medio de todo esto de los profetas se comunica a los hombres. Desde su infancia fue Samuel su confidente. Desde el inicio entonces, desde la infancia. ¿Verdad? Y esto es importante para que podamos entender después lo que el autor sagrado también nos quiere decir con esto. Con esto el autor sagrado nos está diciendo, bueno, después ya enseguida entonces, es decir, que está acompañando a Opeaco y dice, hoy cuapona porque ojendu, mitad y y esto le está mostrando, ¿verdad?, que de esta manera todo lo que está escribiendo, todo lo que nos está narrando es una historia que tiene fundamento histórico, entre comillas, pero sobre todo para mostrar un elemento teológico.
Queridos amigos, basta por hoy. Vamos a seguir reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.